El misterio del recuerdo de sí. Hoy nos adentramos en el enigmático camino del recuerdo de sí, una práctica que Gurdjieff definió como esencial para trascender el estado mecánico del hombre corriente. ¿Qué significa realmente recordarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos romper con los automatismos que nos dominan? Prepárate para un viaje hacia el despertar, donde descubriremos las claves para dirigir nuestra atención, desidentificarnos de los pensamientos y emociones y alcanzar los primeros destellos de la iniciación hiperbórea. Quédate hasta el final y descubre los diferentes estados de conciencia posibles para el ser humano y cómo alcanzar la eternidad. Recuerda, el despertar no es opcional. Despertar es la única vía hacia la verdadera libertad. Cada paso hacia la verdad depende solo de tu voluntad. Comencemos. En el último vídeo hemos visto que entrenar la atención y dirigirla hacia adentro es tener un estado de alerta, y es algo que nadie va a hacer por nosotros. Un estado de alerta abre las puertas de la iniciación hiperbórea, pero una vez sabemos dirigir la atención a voluntad a un lugar y a otro, ¿logramos realmente un estado de alerta? ¿Qué es el recuerdo de sí que practicó la Franconi? Todos hemos experimentado alguna vez al observador dentro de nuestra mente. Cuando pones tu atención a observar tu mente, es cuando el observador puede descubrir pensamientos que suceden sin su intervención, puesto que solo está observando, y por tanto se puede concluir que tú, que solo estás observando, no eres los pensamientos. También podemos experimentar cuando a voluntad queremos pensar sobre algo, al mismo tiempo que también observar o poner la atención en observar qué sucede en la mente, tras la orden de pensar sobre ese algo. Aquí se podría decir que el observador no es quien piensa. El observador es un espacio de atención pura y según esta perspectiva, los pensamientos son eventos como nubes en el cielo y tú eres el cielo que los contiene, o como dicen los estoicos, lo que eres realmente puede elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Entonces, saber que los pensamientos no somos nosotros ya es un comienzo en un acto de desidentificación del observador con el pensante. Ya nos damos cuenta de esa diferencia. La desidentificación del yo, del sujeto consciente, es un proceso sutil y profundo que puede darse de distintas formas en cada uno y puede ir más allá de la mera observación, pues requiere también romper la ilusión de que somos nuestros pensamientos, emociones, roles, patrones y recordar nuestra verdadera esencia. Las prácticas que hacemos para controlar la atención y observarnos internamente es algo nuevo a incorporar en la vida corriente. Se requiere un esfuerzo inicial que deben tomar como desafío y luego de un tiempo lo primero es darse cuenta que al cabo del día no se recuerdan, no están presentes, no se están observando. El recuerdo de sí, el estado de alerta, es poder observarse todo el tiempo, pero el estado del que seguramente partimos es en el que no nos recordamos, no nos observamos, por tanto, no tenemos voluntad, no hay presencia del yo. Cuando te pregunto o cuando preguntamos a cualquiera si está consciente, va a contestar que sí, pero no es así, y de eso nos damos cuenta cuando comenzamos las prácticas del recuerdo de sí,
porque entonces podemos entender y sentir la diferencia y darnos cuenta que no estábamos recordándonos, que no estábamos observándonos. Hacemos las prácticas y nos recordamos, y en el momento siguiente cesamos de recordarnos y no somos conscientes de esto. Entonces, en las primeras observaciones de sí, nos daremos cuenta que vivimos pensándonos conscientes, pero realmente no lo somos. Gurdjieff nos habla de 4 estados de conciencia: el estado de sueño, el de vigilia, que lo llama consciencia relativa, y estos 2 son los estados habituales del hombre. Y un tercer estado para el hombre que se recuerda a sí mismo, y un cuarto estado que llama consciencia objetiva, que se daría cuando uno sí se recuerda, cuando mantiene la sensación de yo estoy aquí, cuando uno se observa a sí mismo permanentemente. Con la consciencia de sí, en el tercer nivel de consciencia, con el estado de alerta, se adquiere, dice Gurdjieff, una función emocional superior, que también sería intelectual, porque en ese nivel no habría diferencia entre lo emocional y lo intelectual. Y con el cuarto nivel de conciencia, dice que se adquiere una función mental superior. Gurdjieff se refiere al cuerpo, que en la sabiduría hiperbórea llamamos microcosmos, como una máquina, y habla de que el hombre puede vivir en 4 estados diferentes de consciencia, pero que está usando solo 2. Uno cuando está durmiendo y otro cuando está en lo que llamamos despiertos, cuando podemos hablar, escuchar, leer, escribir, etc. Pero hay un tercer estado de conciencia que enseguida empezamos a pensar que lo tenemos cuando se habla de él. Este tercer estado se llama consciencia de sí y es un estado equivalente al estado de alerta. Pero cuando hacemos ejercicios de observación de uno mismo, repetidamente y frecuentemente, es cuando nos podemos dar cuenta de que no somos conscientes durante la mayor parte del tiempo, y si hemos logrado un atisbo de esa presencia, del recuerdo de sí, eso dura un tiempo limitado y al momento siguiente ya no nos recordamos. Perdemos la alerta, la observación de nosotros mismos. Es durante el proceso de observación de sí que uno puede entender en qué estado de conciencia está. El cuarto estado, que Gurdjieff llamó consciencia objetiva, se alcanza a través de la consciencia de sí, es decir, primero se es consciente de uno mismo y luego, con la práctica adecuada, se logra el cuarto estado, que sería el análogo a un estado de alerta permanente. El tercero y cuarto estado de conciencia, claro está, tienen su equivalente en las 2 primeras iniciaciones de la sabiduría hiperbórea. El recuerdo de sí es seguramente un proceso gradual y requiere que durante la observación de sí estemos bien pendientes para poder darnos cuenta de símbolos, es decir, de los pensamientos automáticos que acontecen, de las emociones y también tomar acciones para suprimirlos y tomar una actitud interna que nos permita avanzar, la actitud graciosa interna. Gurdjieff dice que todos esos funcionamientos de la máquina que nos impiden librarnos de los automatismos, es decir, liberarnos, se pueden corregir y ajustar. Si al mismo tiempo de las prácticas del recuerdo de sí y la observación de sí, incluimos también las correcciones necesarias que podemos ir observando, entonces los tiempos de recuerdo de sí serán cada vez más largos y notaremos más avances. Cuando entramos en la consciencia de sí, se adquiere lo que Gurdjieff llama el centro emocional superior, que es también un centro intelectual donde no habría diferencia entre intelectual y emocional,
como sí hay diferencias en el hombre corriente. Y en el cuarto estado de conciencia, la conciencia objetiva, se adquiriría la función llamada por Gurdjieff mental superior. Por lo que respecta al tercer estado de conciencia, podemos decir que el hombre tiene momentos ocasionales de autoconciencia, pero no manda sobre ellos. Ellos van y vienen solos, siendo controlados por las circunstancias externas, por las superestructuras y por asociaciones o emociones ocasionales internas. Durante el sueño podemos tener chispazos de conciencia relativa, esto es, cuando estamos despiertos. Y en este segundo estado de conciencia, en la conciencia relativa, que es cuando estamos despiertos, podemos tener chispazos del tercer estado de conciencia, la autoconciencia. Pero si queremos tener un estado prolongado de autoconciencia y establecer la alerta, se requiere acción, pues no va a sobrevenir por sí misma. La frecuencia y duración de los momentos de autoconciencia dependen del dominio que uno tenga sobre sí mismo. Esto significa que en este nivel de conciencia, la voluntad y la conciencia son la misma cosa. El primer obstáculo en el camino de llegar a ese nivel es la convicción de muchos de que ya poseen esa conciencia, o de que la pueden obtener cuando quieran, o de que ya están despiertos. No diferencian el sujeto consciente y la esfera de conciencia, que equivale a un nivel 2 en el sistema de Gurdjieff, con la autoconciencia, donde ya aparece el yo en la esfera de voluntad egoica ere. Es muy difícil persuadir a alguien de que no es consciente y de que no puede ser consciente a voluntad, pues como tiene recuerdos de lo que acontece, piensa que sí que está consciente. Pero no es así. En este nivel de conciencia que llamó Gurdjieff autoconciencia, es donde dijo que está presente la individualidad, el yo permanente y por tanto la voluntad. Cuando se dirige la atención a observarse a sí mismo, se pueden notar tres cosas. Primero, que no se recuerda uno a sí mismo, es decir, que no es consciente de sí al mismo tiempo que intenta observarse. Segundo, esa observación se hace difícil por los pensamientos, imágenes, emociones que aparecen en la mente y que le distraen a uno, distraen la atención de la observación. Y en tercer lugar, que tan pronto como empieza la autoobservación, algo comenzamos a imaginar y la autoobservación se convierte en una lucha constante con la imaginación. Y este es el punto clave en las prácticas sobre uno mismo, que sirven para darse cuenta de la incapacidad de recordarse a sí mismo. Y entonces que para recordarse a sí mismo, para lograrlo, debe luchar con los pensamientos mecánicos y con las emociones. En las prácticas para el recuerdo de sí, no se debe de estar a la expectativa de los resultados, porque uno se encontrará perdido pensando en sus propios esfuerzos. Las prácticas deben de estar basadas en la conciencia del hecho de que no nos recordamos a nosotros mismos y de que, al mismo tiempo, podemos recordarnos a nosotros mismos si ponemos el suficiente empeño en la dirección correcta. El darse cuenta de que no se recuerda es un punto débil en el muro de la mecanicidad. Seguramente ya las prácticas os han mostrado que había un problema oculto o desconocido que consiste en la incapacidad de dirigir la atención hacia uno mismo sin debilitar la atención dirigida hacia otra cosa, tanto si esta otra cosa está fuera o dentro de uno mismo. Pero pronto avanzarán y pueden comprobar que sí es posible. Si funcionamos con la conciencia del estado habitual del hombre, la conciencia del sujeto consciente, en la esfera de conciencia, nuestros actos, emociones, lo sepamos o no, lo queramos o no, dependen de los estímulos externos, captura, y de los programas internos.
aunque parece que están conscientes, son autómatas con reacciones ante los diferentes estímulos que van percibiendo. Algunos presumen que además, cuanta menos mente le ponen, más puras son sus acciones. Es la dormidez dentro de la dormidez con estupidez de la prepotencia humana. Cuando uno se recuerda, cuando el yo sale, aunque solo sea por momentos, se puede ver que se trata de abandonar la mente corriente y elevarse, liberando al yo hacia un nivel mental superior, a la esfera ere. Por eso estamos interesados en desarrollar algo que no sea una reacción o respuesta estimulada por captura de la superestructura ni por programas de la mente mecánica. Necesitamos algo que proceda desde dentro, que proceda de nosotros a voluntad, y para proceder de nosotros tiene que ser generado por nosotros. No podemos generarlo hasta que practiquemos el generarlo. Empezaremos con pequeñas cosas. Empezamos desde un punto de casi nada y tendremos que subir desde abajo hacia arriba, cada cual a su nivel. El recuerdo de sí se refiere a un estado de conciencia difícil de definir. Podemos decir que en ese estado uno es consciente de su experiencia externa, lo que ve, lo que oye, lo que siente, y a la vez de su existencia interna, su ser, sus pensamientos, sus emociones. Es un acto deliberado de autoconciencia que va más allá del funcionamiento automático de la mente habitual. Se siente como una presión o como un estar en la parte trasera de nuestros ojos, o tal vez en ocasiones en algún punto dentro de la cabeza y también como desde arriba. Es algo que se sabe está fuera de lo biológico. Aunque estemos aún asociados e identificados al cuerpo, el recuerdo de sí es una sensación del todo independiente. También podemos decir que el recuerdo de sí es la capacidad de mantenerse atento al momento actual, mientras al mismo tiempo se observa a uno mismo y se siente a uno mismo, reconociendo la diferencia entre lo que se experimenta y quién experimenta. Este estado implica una percepción dual, atención dirigida hacia el mundo externo y hacia el propio ser a la vez. Durante las prácticas debemos observar dónde está nuestra atención y tener en cuenta que ser capaces de mantener nuestra atención en algo decidido y al mismo tiempo ser capaces de reconocer al observador durante la experiencia no implica necesariamente que estas dos atenciones, por decirlo de alguna manera, se estén dando al mismo tiempo, y suele ser que la persona se engaña habitualmente porque logra poner su atención en un lugar y luego en sí misma con espacios de tiempo imperceptibles, pero no al mismo tiempo, sino que va cambiando su atención de un lugar a otro sin poder alcanzar el recuerdo de sí. Recordarse significa lo mismo que ser consciente de uno mismo. Yo soy. A veces sucede por sí mismo. Es una sensación muy extraña. No es una función, no es como pensar, no es como sentir, aunque se use esa palabra para intentar explicarlo. Es un diferente estado de conciencia que uno nota y sabe que es, por eso mismo, porque es diferente. De por sí sucede solo durante momentos muy breves, por lo general en ambientes enteramente nuevos, y uno se dice, qué extraño, estoy aquí. Esto es recordarse. En ese momento usted se recuerda. El hombre corriente no se da ni cuenta de esto. Cuando se empieza a distinguir esos momentos, llega a otra interesante conclusión. Comprende que lo que recuerda de la infancia son solo vislumbres del recuerdo de sí, porque todo lo que conoce de los momentos corrientes es que las cosas han sucedido, o sea, el historial. Usted sabe que estuvo allí, pero no recuerda nada con exactitud. Pero en ese destello, yo soy, entonces se recuerda todo lo que rodeaba ese momento con una intensidad totalmente diferente. Decíamos sobre la importancia de ver la emergencia de los símbolos y demostrar una actitud graciosa interna.
Esto requiere observarse a uno mismo, practicar el recuerdo de sí y la observación de sí. Hay que observarse y pronto llegarán por sí mismos a la conclusión que en el estado de conciencia en que se hallan actualmente hay necesidad de lucha contra la identificación, contra el sufrimiento o dolor y contra los pensamientos automáticos. De modo que mientras eso sucede, mientras sigue sucediendo, mientras usted vive su vidita normal pensándose despierto, pero incapaz de vivir su vidita al mismo tiempo que se recuerda, pues entonces está realmente dormido y solo imagina que está despierto. Por eso, lo mejor de las prácticas es darse cuenta. Cuando tratas de recordarte, significa solo una cosa: estás intentando despertar. El recuerdo de sí no es lo mismo que pensar yo soy o pensar aquí estoy. No, es una sensación, es como un sentir. Cada cual seguro que usaría unas palabras diferentes para describir el recordarse, pero un indicador de que estamos avanzando en ese sentido sería que con las primeras prácticas nos hemos dado cuenta que no estamos presentes. Una cosa es que aparece el observador y está observando, y otra cosa diferente es observarse a uno y sentirse, saberse allí. Pongamos un ejemplo. En los dibujos Mazinger Z hay una máquina capaz de realizar muchas acciones en base a sus programas. Y está el protagonista, Koji, que es quien dirige a Mazinger Z. Pues algo así podría ser el recuerdo de sí, cuando nos hemos dado cuenta que el cuerpo y sus automatismos no somos nosotros, que ese cuerpo está funcionando automáticamente durante la mayor parte del tiempo sin que nos demos cuenta, que nos suponíamos dominando y no es así, que no tenemos el control. Según vemos en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, Tirotdingibur, símbolo sagrado del Virya, otorga un paso más allá de la mera comprensión racional de su significado, que induce al Virya a saltar al interior del laberinto interior y convertirse en actor consciente del drama de estar extraviado en una red de caminos y sin posibilidad de orientarse en ellos. Es entonces cuando el Virya descubre dramáticamente su propia miseria espiritual, pues reconoce que se encuentra extraviado en un laberinto colosal. Este reconocimiento ocurre como gnosis, como una iluminación súbita del yo perdido, como recuerdo de sangre, y produce la aparición de una urgente voluntad de salir. En el momento en que se ha efectivamente saltado la barrera de una ilusión antigua, el engaño de la libertad o del albedrío queda en evidencia cuando el yo experimenta la gnosis del laberinto interior y se da cuenta de su verdadera situación. Queda así aniquilada la estrategia que creaba la ilusión de que es posible ser y hacer por sí mismo. La comprensión de que el yo está prisionero en un laberinto y de que todos sus actos están determinados, condicionados por caminos fijos que se deben obligatoriamente recorrer, desvanece esta ilusión. Y aquí concluye nuestro viaje de hoy hacia el misterio del recuerdo de sí. Hemos desvelado conceptos esenciales, herramientas que no solo debemos comprender, sino integrar y experimentar en nuestra búsqueda personal de liberación. Este es el inicio de un camino estratégico, una lucha consciente por desidentificar al yo de la mente mecánica que lo aprisiona. Solo aislando al yo podremos dar los primeros pasos hacia la conexión con nuestro verdadero ser. Es aquí donde las runas y las claves hiperbóreas cobran protagonismo, antiguos secretos que abren portales hacia estados superiores, revelando caminos
que trascienden lo ordinario. En el próximo vídeo profundizaremos en un paso crucial de este proceso, la aislación del yo. Exploraremos cómo distinguir al yo auténtico de la personalidad falsa, esa máscara que nos desconecta de nuestra esencia. Prepárate, porque el sendero se vuelve más profundo y desafiante, pero también más revelador. Prepárate y podrás desentrañar los secretos que las runas guardan desde tiempos inmemoriales. Cada paso que das internamente revela el reflejo de lo eterno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Más allá del agua está la montaña y detrás de ella el bril. Tenemos la gnosis, solo nos falta recuperar el poder.